Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast de Focus Insight, experiencias y reflexiones de transformación y desarrollo. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Encantada de estar aquí contigo. Al revés, encantado yo y muchísimas gracias por tu participación. Empiezo brevemente por presentar a Susana Herrero. Susana hoy va a reflexionar sobre las competencias clave para este entorno Bunny que actualmente tenemos, ¿vale? Tengo la suerte de conocer a Susana ya desde hace muchos años. Nos conocimos en tu etapa de Almiray. Susana ha tenido en estos últimos años altas responsabilidades en todo lo relacionado con la gestión del talento, del desarrollo y de la cultura en organizaciones como Almiray, como Aramark, como Allianz Healthcare y como Lidl más recientemente, y ya desde el año pasado está como CEO y como coach ejecutiva, formadora y consultora de transformación en Blossom Talent, que es una empresa especializada en este ámbito que fundaste tú. De formación de base no voy a contarlo todo porque es muy extenso, pero bueno, licenciada en psicología por la UB y con una serie de programas de posgrado pues muy numerosos, muchos de ellos en el ámbito de recursos humanos, pero incluso otros con una mirada más global en el ámbito de organizaciones. Bienvenida de nuevo, Susana, y muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Entonces, competencias clave en nuestro entorno actual, este entorno Bunny. Susana, tengo la casi seguridad de que varias personas que nos están o escuchando o viendo, pues ya tienen claro de qué va esto del entorno Bunny, pero quizás no todas. Entonces, ¿en qué consiste y sobre todo qué es para ti esto del entorno Bunny? Es muy buen punto, Jesús, porque hemos escuchado mucho, seguro, hablar del entorno VUCA, ¿no? De este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Es un término que ha estado muy acompañándonos durante este tiempo. En realidad es un término que se definió a finales de los 80 para describir la situación de la Guerra Fría y que varios autores, y yo estoy de acuerdo con eso y por eso lo he traído aquí hoy, hablan de que incluso se nos está quedando corto, ¿no? De que el mundo está cambiando tanto y tan rápido que VUCA se ha quedado corto y ha aparecido este nuevo concepto que es Bunny, ¿no? Bunny sigue siendo un concepto en inglés, cada una de las 4 letras significan algo. Si quieres, explico muy poquito en qué consiste. La primera de las letras es la B, porque en inglés es brittle, que quiere decir frágil, quebradizo, y se refiere pues, a estos grandes movimientos que les pasan a las compañías o incluso a los sistemas operativos que de repente como que ocurre algo y se resquebrajan, ¿no? Y algo que parecía una gran corporación de la noche a la mañana desaparece como si nada, ¿no? Esta es a lo que se refiere la B de fragilidad. Luego la A se refiere a ansioso, ¿no? Porque estamos todos, y yo creo que en eso coincidiremos muchos, en cierto estado como de inquietud, de impaciencia, de miedo, porque o no sabemos lo que va a ocurrir o lo que sabemos rápidamente se convierte en obsoleto, ¿no? Y uno tiene la sensación de que tienes que estar constantemente informado, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana mirando las redes, enterándote de qué pasa, porque si no, lo que tú sabes ya no está, ¿no? Luego, la N se refiere a no lineal, ¿no? Estas relaciones que antes había una causa y efecto como relativamente clara, pues hoy en día no. Pasa una pequeña cosa en un lugar, por ejemplo en China, como pasó con el COVID, y la explosión es tan exponencial que nos deja como fuera de juego, ¿no? Y yo recuerdo perfectísimamente hace un par de años que estábamos comiendo en un restaurante viendo unas noticias conforme algo pasaba en China y al cabo de 2 meses estábamos todos confinados en nuestra casa, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿cómo ha pasado esto? Pues esta no linealidad de las causas también tiene que ver con el entorno Bunny, ¿no? Y finalmente la I se refiere al incomprensible, ¿no? Un poco siguiendo la línea de lo que decíamos, de que hay muchas cosas que no acabas de entender y que incluso tener más información no te ayuda a clarificar, sino que al revés, que parece que te confunde, ¿no? Entonces, tenemos estas 4 siglas explican, para mi entender, un poquito más el entorno, ¿no? que estamos viviendo ahora. Me temo que estas últimas semanas se ve con mucha claridad estos 4 atributos, desgraciadamente, ¿no? Y de alguna forma suena como un buca
exponencial, ¿no? A la enésima potencia de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí. Genial, genial. Pues yo creo que he explicado con muchísima claridad. Entonces, vayamos un poco al medio de la cuestión, si te parece. A tu manera de ver, ¿cuáles son esas competencias o habilidades fundamentales que nos hagan poder adaptarnos mejor a un entorno que, honestamente, es que parece un entorno realmente difícil y como especialmente retador, ¿no? Exactamente. Para mí la primera de todas es la flexibilidad y la apertura al cambio, ¿no? Es decir, bueno, si todo esto es como hemos dicho, ¿no? Es complejo, es no lineal, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero es mantenerse flexible, es decir, bueno, lo que va a llegar quizá no lo sé todavía, ¿no? Para mí hay una palabra que es preciosa que es todavía. No sé hacer esto todavía, o no lo he visto todavía, o no lo entiendo todavía, ¿no? Esa flexibilidad y esa apertura al cambio creo que es la primera de las competencias y es fundamental para todo el mundo, ¿eh? Seamos pequeños, medianos o grandes y estemos en un entorno más profesional o menos profesional, ¿no? ¿Sí? Luego, para mí hay como otras tres que son muy claves, ¿no? La siguiente sería la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de decir, oye, me voy a enfrentar a algo que no conozco, que me genera cierto miedo, pero lo enfrento desde esta apertura y sobre todo con la intención de salir fortalecido de esto, ¿no? Es decir, interpretar también lo que te está pasando como una oportunidad de salir pues más sabio o más reforzado o haber descubierto algo que antes no sabías, ¿no? Esta visión para mí tan bonita que tiene la resiliencia. Luego la segunda, un poco parecida con esta, tendría que ver en cómo mantenemos la serenidad y cómo nos relacionamos a nivel emocional con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Es decir, cómo mantenemos esa confianza, esa paciencia, esa calma en momentos de incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, no sé todavía, ¿no? Y luego, desde ahí, cómo miramos a los demás que probablemente están pasando por la misma situación, ¿no? Y desde ahí, seamos líderes, seamos padres o seamos amigos, pues cómo miramos al otro desde esta empatía, ¿no? Desde una atención plena, de un interés genuino por, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te está yendo todo esto? ¿Qué te está pasando? ¿No? En este mundo que va todo tan rápido, parece que soltar el teléfono un momento, pararte, mirar al otro cara a cara y realmente escucharlo con atención plena es casi un regalo, ¿no? Hoy en día parece que captar la atención de nuestros clientes, de nuestras parejas y de nuestros amigos es casi misión imposible. Pues eso para mí sería una competencia muy bonita, ¿no? Y la última, el pensamiento crítico, es decir, bueno, hay mucha información, pero lo voy a buscar en ciertas páginas, voy a echarle mi sentido común, mi propio raciocinio, ¿no? Y no simplemente absorber porque sí todo lo que está pasando, sino mantener un poco este espíritu crítico de, oye, ¿qué tal está yendo? Filtro y para tratar de tomar las mejores decisiones y generar también nuevas ideas. Interesante. Fíjate que quizá no tanto en el último caso de esta capacidad de pensamiento crítico, pero todas las anteriores, que además las comparto, me llegan con una, como que todas conectan con una base necesaria de autoestima, de autoconfianza y de autoconocimiento, ¿eh? Entonces seguramente no nos sorprende demasiado que sea así. Genial, interesante. Susana, si además de estas competencias que me ha parecido entender que son como generales, no necesariamente del ámbito organizacional, ¿no? Sino también en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestros entornos sociales. Si nos vamos un poco al ámbito organizativo, además de todo esto, que estoy convencido que sigue siendo vigente, ¿qué otros marcos o qué otros factores crees que son claves para que nuestras organizaciones, nuestros equipos y nuestros profesionales puedan adaptarse a un entorno tan retador? Pues mira, si empezamos quizá por lo más global, que son las empresas o las organizaciones, aparte de todos estos movimientos que hay ahora, ¿no? A favor de adoptar ciertos mindset o framework agile, ¿no? que realmente son necesarios para poderle dar otra velocidad y otra flexibilidad también a las organizaciones, para mí una clave muy importante sería generar una cierta cultura de aprendizaje, ¿no? En la que decíamos, probamos y si hay un error no lo enfocamos como tradicionalmente pasaba, ¿no? Algo a penalizar o algo a castigar, sino al contrario. ¿Qué nos está ofreciendo esto? ¿Qué podemos aprender de esta situación? Y que realmente se convierta en una oportunidad y una ventaja competitiva para los equipos y para las organizaciones, ¿no? Y además también porque la competencia hoy en día, decíamos, es muy compleja, es muy diversa, va todo muy rápido y además aparecen competidores de quizá empresas que no lo fueran a aparecer inicialmente, ¿no? Entonces, el que las empresas puedan aprovechar
toda esa inteligencia colectiva de su capital humano, me parece que es una oportunidad única y que no se puede permitir uno el lujo de despreciar, ¿no? Porque realmente el poder reflexionar entre todos y recoger las miradas de todos los niveles de la organización, no solo de las cúpulas directivas o de quien está en primera línea, pues realmente puede ser una oportunidad muy buena, ¿no? En un mercado que, como decíamos, es tan complejo y tan rápido de funcionar. Luego te diría que a nivel de líderes, ¿no? El liderazgo que continúa siendo siempre la palanca de transformación cultural y el modelo siempre a seguir, yo ahí diría que por todo lo que hemos visto y comentábamos antes, para mí lo clave sería esta adopción de los modelos de liderazgo mucho más humanistas, ¿no? En los que se incorpora pues, la persona como un todo, ¿no? Que lo que a la persona le pasa a nivel social, a nivel relacional, a nivel emocional, lo que le pasa dentro influye, ¿no? No es como antes que decíamos, dejo el trabajo en casa y cuando llego a la oficina. No, ahora somos una persona todo el tiempo y eso es un valor que creo muy importante que los líderes puedan incorporar, ¿no? Y porque además es coherente con todo lo que decíamos de esa mirada más desde la empatía, desde la atención hacia el otro y una relación mucho más rica, ¿no? Genial. Y Susana, en los equipos de profesionales, además de las competencias ya comentadas, ¿qué otros aspectos crees que pueden ser claves? A ver, a mí hay una competencia me parece fundamental, que es la responsabilidad, pero con H, es decir, responsabilidad, la habilidad de poder responder a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y ahí pues sabemos que tenemos un nuevo entorno de trabajo híbrido, donde tienes unas nuevas relaciones con tu jefe, con tus compañeros, unos nuevos horarios, unas nuevas ubicaciones, ¿no? Y ahí hay gente que lo vive muy bien, hay gente que lo vive muy mal. Pues esta capacidad de reaccionar, de responder a este entorno híbrido o de responder a la transformación digital, ¿no? Tenemos nuevas herramientas, nuevos sistemas. Hace 2 años muchos no tenían un ordenador y de la noche a la mañana todos con Teams y con Zoom y haciendo horarios y reuniones de una manera muy diferente, ¿no? Y luego para mí también relacionado con todo esto la habilidad de poder responder continuamente a tu propio desarrollo, porque si el mundo va tan rápido y no cambia, las personas tenemos que mantener esa growth mindset, ¿no? Esa capacidad de ir aprendiendo constantemente, ¿no? Pues también cómo respondes a esa habilidad que te está requiriendo el entorno, ¿no? Bueno, claro, rotundo, creo que relativamente fácil de entender, pero no sé si tan fácil de desarrollar y de implementar, ¿no? Y sobre todo desde donde partimos en algunas de las organizaciones. Entonces, para ir acabando esta conversación, ¿alguna clave, tanto desde tu reflexión, pero también desde tu experiencia, de cómo las personas que tenemos el privilegio de poder ocuparnos o de dedicarnos a acompañar a las organizaciones y a sus equipos en estos programas de transformación, de desarrollo, de formación, de cambio cultural, alguna clave de éxito para realmente ayudar en todos estos ejes de éxito que has compartido, Susana? Pues yo te diría, mira, lo que está funcionando muy bien con las organizaciones es la co-creación. Es decir, no hay mucha información, decíamos, hay muchos modelos, pero cada uno tiene que encontrar el modelo que mejor le conviene en su momento y para su objetivo concreto. Entonces, la co-creación entre el experto, sea un consultor externo como podéis ser vosotros o nosotros, y las empresas está siendo fundamental, ¿no? Y en esa co-creación yo te diría también es muy importante, siempre lo ha sido, pero ahora yo creo que todavía más, el poder incorporar las voces de todo el mundo que está implicado en esa organización. Porque decíamos, esa inteligencia colectiva es ahora súper imprescindible para que realmente las organizaciones puedan tener esa respuesta rápida, ágil y adaptativa que requiere el entorno, ¿no? Y un poco también, como decíamos antes, el atreverte a probar, ¿no? El hacer una pequeña entrega, ¿no? Que eso también viene mucho del mundo de la agilidad, hacer una pequeña entrega, una prueba piloto, una primera fase de ese proyecto de cambio, de transformación, viendo cómo lo absorbe la organización y a partir de ahí ir construyendo, co-creando desde esa co-creación el resto de fases, ¿no? Yo creo que los grandes dogmas, los grandes modelos como tal, sí están muy bien, solo que a la hora de aplicarlo es fundamental estos pequeños pasos y esta agilidad también a la hora de implementarlos. Genial. Pues fantástico. Oye, pues creo que hemos ido muy, muy al grano. Pero creo que hemos cumplido un poco las reflexiones que teníamos para este ámbito de las competencias claves en un entorno actual, en este entorno Bani. Fíjate, quizás solo comentar
qué interesante en cuántos de los momentos de las reflexiones que has hecho, Susana, por lo menos a mí me venía la gestión del error, la tolerancia del error como una fuente de aprendizaje, ¿no? Parece que en un entorno tan incierto y tan complejo, como esperemos de los equipos que no haya nunca errores, pues mejor esperamos sentados, ¿no? Y como al revés, cómo bueno, resolver o solucionarlos en la medida que se pueda, pero cómo generar mecanismos de aprendizaje desde aciertos, pero también desde errores, pues parece que forma parte de lo adaptativo, ¿no? En un entorno tan retador. Sí, porque errores van a haber seguro, y más con todo este entorno. Es más, cómo intentamos que sean pequeños, controlables, ¿no? Son riesgos medidos, y una vez ocurren, enseguida poner en marcha el proceso de reflexión organizativo, individual y como líder, de, oye, ¿qué es lo que ha ido bien? ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿Qué es lo que podemos hacer diferente? ¿Qué es lo que le ha gustado a nuestro cliente? ¿Qué es lo que puede seguir necesitando? ¿Qué nos piden, ¿no? Entonces, esta mirada tan constructiva, vamos a decir, del error creo que es fundamental. Genial, genial. Pues Susana, tremendamente agradecido. En 2 minutos voy a como subrayar 4 o 5 ideas de las fundamentales que he entendido de tu diálogo, y pues ahí estaremos acabando. Mira, has empezado, Susana, compartiendo un poco los atributos o los elementos fundamentales de este nuevo entorno Bunny, que en el fondo, sin volver a listarlos, ¿vale? Pero es como una elevación de ese buca del que hablamos ya hace algunos años, y has compartido unas primeras competencias generales para cualquier persona, tanto si está en el ámbito organizativo como si no, que sería esta flexibilidad, esta apertura al cambio, esta resiliencia, donde no solo nos adaptamos a los entornos, sino que aprovechamos esa adaptación para salir reforzados, y luego pues esos elementos de serenidad, de gestión emocional, que primero tiene que ver en lo interno, y desde esa autogestión podemos llevarlo más al externo, ¿no? De empatía, de asertividad, etc. Vale, y todo esto aderezado de una parte, quizá, si quieres un poco más hard, también de una capacidad de pensamiento crítico, pues para acertar lo máximo posible en un entorno tan complejo, ¿vale? Cuando nos hemos ido al ámbito más de organización, pues precisamente a nivel de las empresas, todo este fomentar esa cultura de aprendizaje, y lo que comentamos ahora a última hora, de hacer el error como una fuente de aprendizaje, una fuente de innovación y de transformación, y no esa cultura antigua de buscar al culpable, ¿verdad? Que yo creo que cada vez la veo menos, pero que probablemente siga persistiendo en alguna organización, ¿no? Y desde esa cultura de aprendizaje fomentar esa inteligencia colectiva como uno de los ejes fundamentales. Has hablado de liderazgos también, y has puesto el acento en ese liderazgo humanista que influye sobre todo desde la ejemplaridad, y entonces no tanto desde el hablar, sino desde demostrar, que no quiere decir que sean perfectos, sino que predican con el ejemplo, ¿vale? Y cuando hemos dado una vueltita de tuerca más a las personas que estamos dentro de las organizaciones, pues han venido cosas como esa responsabilidad con una H ahí en medio, ¿no? Esa habilidad de responder, que entiendo que tiene que ver con la involucración y con esa accountability de hacernos responsables de nuestros correspondientes ámbitos de actuación. Has, yo creo, hecho matices de la importancia de esa colaboración y de la transversalidad, y desde luego, como no podía ser de otra manera con el contexto anterior que has compartido, pues esa capacidad de aprendizaje continua para nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas expectativas y necesidades de nuestros clientes, ¿vale? Y por último, cuando hemos dicho, oye, y desde lo que nos dedicamos tú y yo, que es acompañar a las empresas y a los equipos desde fuera para ayudarles, pues cosas como la co-creación, con todo lo bueno del conocimiento interno, pero también el expertise externo, esa mirada colaborativa, oye, no intentemos cambiarlo todo de golpe, sino vamos a pequeñas cosas y vamos a aprender de los aciertos y los errores con pequeñas experiencias, pruebas piloto o así, y ese también a atreverse y ir un poquito directos, ¿no? Para transformar y conseguir pequeños cambios. Es un poco las cosas que siendo todo interesante, pues a mí me han parecido más reseñables. Genial. Susana, ya estamos. Esto a mí se me ha hecho como si hubiera, vamos, como 2 minutos. Cuando uno está a gusto el tiempo vuela, ¿verdad? Pues me sumo absolutamente a este comentario.
un placer y tremendo agradecimiento por haber podido contar contigo y con tus reflexiones y con tus experiencias. Y seguimos, y al resto de personas que nos están o viendo o escuchando, pues además de agradeceros también, emplazaros al siguiente podcast. Así que muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Gracias, Susana.